Hola, bienvenidos, estimados padres de familia, a este espacio que hemos creado para ustedes, mi compañera Eunice García y Olga Lucio. Y queremos compartir algunas estrategias generales y características del desarrollo que sucede con tu adolescente en casa. Por lo tanto, nuestra conferencia del día de hoy se titula Acompañar a mi hijo adolescente y no morir en el intento. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado qué hacer con mi adolescente? ¿Cómo lo manejo? ¿Qué es lo que está sucediendo con él? Y lo primero que se viene a nuestra mente es decir, a esta edad nadie los entiende. Después de que pasa la pubertad, se produce como una brecha que va distanciando y de alguna manera fracturando la relación entre los padres y los hijos. Sin embargo, es una etapa que le va a permitir desarrollar diferentes recursos y habilidades para lograr ser una persona independiente, desarrollar un pensamiento reflexivo y así poder salir avante en la vida. Sus hijos no pueden pasar la adolescencia, ¿sí?, sin vivir esto de lo que les vamos a hablar a continuación. Pero ustedes como padres pueden hacer este proceso más fácil, ¿sí?, y llevadero. Es por eso que vamos a preparar todos estos recursos que a continuación Eunice va a empezar a conversar con ustedes. Gracias, Olga. Adelante. Bueno, antes que iniciemos me gustaría invitarlos a que busquen un cuaderno, una libreta, una hoja de papel, una pluma y hagamos un pequeño ejercicio. Tratemos de pensar en todas aquellas palabras, aquellos términos que relacionemos con la palabra adolescencia. Y vamos a escribir cada una de estas palabras que vienen a nuestra mente y que relacionamos con el término adolescencia. Es probable que descubramos palabras como inseguridad, como enojo, como rebeldía, como impulsividad, irritabilidad. Tomémonos un tiempo y pensemos en cada una de estas palabras que evocan el término adolescencia en nosotros. La intención es que podamos darnos cuenta cómo es que estamos percibiendo al adolescente que tenemos en casa, pues desde ahí es como lo estamos abordando. Muchas veces nuestra percepción suele ser negativa y esto nos predispone. Nos lleva entonces a tener una relación tirante, difícil con este chico debido a esta predisposición que estamos teniendo. Ahora bien, me gustaría que hiciéramos un poquito de recuento sobre todas estas características, todos estos cambios que durante esta etapa un ser humano va sufriendo o va experimentando. Empezando desde los cambios físicos y motrices que bien sabemos suceden en el cuerpo humano. El cuerpo del ser humano se está preparando para la etapa adulta. En las jovencitas, aparece la menstruación, el crecimiento de los senos, aparece vello púbico tanto en varones como en mujeres. Esto también se ve reflejado en los cambios motrices, es decir, las habilidades de los chicos comienzan a ser cada vez mejores. Tenemos capacidades de fuerza, capacidades de resistencia que cada vez van aumentando y le van permitiendo al joven darse cuenta de estas habilidades que le permiten avanzar. Las características físico-motrices son aquellas que nos van permitiendo darnos cuenta el avance en el desarrollo que el joven está teniendo. Si bien dentro del periodo de la pubertad se presentan los cambios físicos, que abarca a partir de los 12 a 15 años en varones y en las mujeres de 11 a 12 años. En el caso de la adolescencia, el periodo de adolescencia como tal nos marca los cambios emocionales, los cambios psíquicos que el ser humano sufre, y estos se presentan a partir de los 10 años hasta los 19 años, tanto en hombres como en mujeres. En ambos periodos, el ser humano se está preparando para la etapa adulta. Dentro de las conductas motrices encontramos que se van a ver marcadas debido a la propia motivación, los intereses, lo que el joven aspira. Esto nos lleva a encontrar los factores internos y los factores externos, donde el joven se va a descubrir sus miedos, va a descubrir cómo es que su familia y sus amigos juegan un papel importante en el desarrollo de estas mismas habilidades.
Las características cognitivas nos permiten darnos cuenta las habilidades mentales que el joven está desarrollando. Aquí él comienza a tener su propia visión del mundo. Esto se va a dar en base a su experiencia, pero también en base a sus propias necesidades, gustos, incluso aquellas cosas que desea alcanzar. Se presentan los problemas emocionales y estos los hace a veces mucho más grandes de lo que pudieran ser. Esto es probablemente debido a la intensidad con la que vive sus emociones durante este periodo. Tenemos también que el joven puede comparar o debatir de manera mucho más ágil, su pensamiento es más analítico y se vuelve mucho más crítico. El adolescente en este momento comienza a medir la justicia en base a su propio beneficio. Muchas veces resulta importante para él descubrir que la sociedad o las situaciones que se presentan en su entorno son injustas porque no logra un beneficio para sí. Es por eso que tenemos que tomar muy en cuenta este momento para ayudarlo en el proceso de la comprensión de las situaciones. Algunos de los tipos de conocimiento cognitivo dentro de la etapa de la adolescencia, pues es que el joven presenta un pensamiento complejo y es más enfocado. Durante la adolescencia intermedia podemos encontrar que forma su propio código ético, lo que mencionábamos hace un momento, mide la justicia en base a su propio beneficio, forma su propia identidad. Esto es sumamente importante porque está descubriendo cuáles son aquellas cosas que le agradan, aquellas cosas que le atrapan, que le atraen, que le interesan, que le motivan, que le apasionan. Y al final de la etapa de la adolescencia podemos descubrir a un joven que es capaz de hacer mención de sus puntos de vista de manera más precisa, más clara y al mismo tiempo de expresar también sus emociones. Y bueno, hablando de los aspectos socioafectivos, es importante que tengamos en cuenta que durante este periodo el ser humano finca sus relaciones interpersonales, establece su propia identidad y es capaz de expresar y controlar de mejor manera sus emociones. Es un periodo en el que probablemente se aleje de la familia emocionalmente o con la comunicación. Es momento en el que él busca tener su propio espacio, se aísla de las relaciones y de las situaciones que tienen que ver con la familia, no quiere contactar tanto con ellos y busca más acercarse a sus amigos, lo que está bien ya que le está permitiendo a él poder encontrar su propia identidad. Sin embargo, es muy importante y en un momento Olga nos va a ayudar a entender esta parte, que el joven pueda tener este espacio. Para él es muy importante el momento de la socialización. Quizás es por eso que en este momento que vivimos de aislamiento social forzoso, nuestros chicos están sintiéndose demasiado agobiados. Hay a lo mejor quienes logran expresarlo, hay quizás quienes les cuesta más trabajo hacerlo. Sin embargo, ustedes en casa podrán darse cuenta precisamente de estos cambios, el que están muy inquietos, el que se mueven demasiado o aquellos que eran demasiado activos y hoy se vuelven muy pasivos. Tiene mucho que ver con esta parte. Durante este periodo del adolescente, el poder tener contacto con sus iguales es fundamental, ya que esto le permite irse midiendo, irse descubriendo, pero al mismo tiempo le permite encontrar cuáles son aquellas cosas que le pudieran interesar para el futuro. El papel de las redes sociales es de suma importancia en este momento, ya que a través de estas el joven puede expresar sus emociones, puede expresarse, puede decirle al mundo lo que siente y lo que piensa, cuando muchas veces no se siente cómodo hacerlo con la propia familia. Y bueno, me gustaría que a partir de este momento Olga nos compartiera algunas de las sugerencias con las que podemos trabajar desde casa para sobrellevar este momento que sabemos es un poco difícil y sobre todo por la situación que vivimos en la actualidad. Ok, gracias, Eunice. Bueno, ahora vamos a manejar algo muy generalizado acerca de lo que tú puedes hacer en casa.
de qué manera te puedes acercar a él, cómo puedes tener una relación más cercana basada en una cuestión de afecto, de una comunicación asertiva. Estas sugerencias no quiere decir que vayan a funcionar así con todos los chicos. Va a depender de las características de personalidad que cada uno tenga, de tu manera incluso de acercarte a él y de buscar los espacios que nos vayan generando este tipo de relaciones. Entonces vamos a verlos como una orientación que simplemente nos vaya dando como ciertas ideas claras que nos permita tener un campo de acción más completo con ellos. Ya Eunice nos comentó de manera también general acerca de cuáles eran las características que se esperan desde en un ámbito motor, un ámbito cognitivo y en un ámbito socioafectivo, que son como los 3 aspectos básicos que nos van a dar la información de qué sucede con mi adolescente en este momento. Cada una de las sugerencias que nosotros elegimos para compartirte en este momento está realmente pensada en esas características. ¿Para qué está listo? ¿Sí? ¿De qué manera se va a poder comunicar contigo? ¿Y cuál es el acercamiento que te va a llevar a entablar desde una conversación, una comunicación abierta, una escucha y una empatía? Y para esto quisiéramos iniciar con la parte de hacer como un examen interior y siempre percatarte cómo estás tú, reconocer qué tan dispuesto, qué tan estresado, qué tan tranquilo, qué tan irritado estás en este momento. De eso va a depender la cercanía que tú tengas con él. Normalmente yo me acerco a otra persona a partir de mis estados de ánimo. Si yo estoy en un estado, sí, con una falta de disposición, me siento muy abrumado, muy estresado, mi manera de acercarme al otro, y en este caso a mi hijo, va a ser con ciertos tonos, de cierta manera, con ciertas exigencias. Y entonces esto es lo que va a generar en mi adolescente ciertas reacciones. Y entonces voy a empezar a interpretarlo como el estresado es él, el intranquilo, el irritable. Cuando muchos de los conceptos que manejo en él empiezan a formar parte de mí y es la manera en que me acerco. Entonces es sumamente importante reconocer cómo estoy cuando deseo tratar algún tema, cuando deseo abordar alguna situación en particular o incluso una conversación cotidiana, ¿sí?, para con el otro. Entonces, nuestra siguiente parte, ya después de que tienes como muy identificado cómo estás, requerimos estar muy atentos del lenguaje corporal sobre todo. Normalmente nos basamos en estar escuchando exclusivamente lo que el adolescente nos dice de manera verbal. Sin embargo, la información más certera, real y fidedigna viene de lo que está expresando con su cuerpo. ¿Qué gestos hace? ¿Qué posición tiene? ¿Qué es lo que te quiere decir con el cuerpo? Incluso los tonos de voz que usan. Empiezan a conversar algo, a platicarte algo y va a haber ciertos momentos en que suba la tonalidad, veas que incluso hay mayor expresión en su cara y eso te permita de alguna manera darte cuenta que eso que te está contando es la parte más importante y significativa para él. Entonces es necesario aprender a leer lo que él te quiere decir, porque su cuerpo va a hablar más que 1000 palabras y de toda aquella información que te quiere estar diciendo. Es como muy difícil poder basarnos nada más en una información de tipo verbal. Ahora, es importante, mientras estoy hablando con él, validar las emociones. ¿Y qué es esto de validar las emociones? Validar una emoción no significa justificarla y encontrarle un porqué a todo y tratar de entender. Validar una emoción es simplemente decir, entiendo cómo te sientes. Y desde el momento en que tú utilizas la palabra entiendo cómo te sientes, él empieza a abrir un canal de comunicación en donde ya no ve la barrera de un juicio, de tener que decir, y por eso exageras, y no estoy entendiendo por qué haces tanto drama o por qué haces tanta euforia con respecto a algo. Van viviendo como mundos diferentes y esto lo tenemos que entender.
Las perspectivas de ellos no son las perspectivas de nosotros los adultos. Vemos enfoques totalmente diferentes y lo que tiene validez e importancia para ellos es totalmente distinto que lo que es para nosotros. La cuestión de los amigos, la cuestión de las relaciones con los otros, amorosas, sociales, los espacios en donde puede recrear, tienden a ser como lo más significativo y esperado para ellos, lo que para nosotros ya sería algo que pasaría a un segundo término. Entonces, desde el momento en que tú das una validez a lo que él está sintiendo y le haces saber que lo entiendes, empiezas a abrir canales de comunicación más fuerte. Y entonces él ve una empatía más real de tu parte, ¿sí? Ojo, validar no significa, como les decía en un principio, justificar. Que yo diga, entiendo que estés enojado. Entonces, como estás enojado, creo que requerimos cambiar las reglas. Y entonces te voy a dar una oportunidad más y tienes que hacerlo, pero quiero que te tranquilices. Esta parte sería justificar. No puedo justificar. Si los padres tenemos con claridad cuáles son los límites, qué es lo que quiero lograr con él, tenemos que tenerlo muy seguro y muy asentado. Validar es decir, entiendo que te moleste que tengas que hacer ciertas tareas en casa. Sin embargo, es una responsabilidad y un trabajo en conjunto. Y el niño tendrá que aprender a tener que llevar a cabo esta parte de responsabilidad, esta situación que lo genere y lo contenga en una formación, sin tener que dejar de hacerlo de acuerdo a una condición por parte de sus emociones. Ahora, es importante que cuando tú estés conversando con tu hijo, evites una serie de preguntas. Una conversación no es sinónimo de un interrogatorio. Normalmente, todo aquello que llegamos a preguntar a nuestros hijos está basado en nuestras necesidades y en nuestra curiosidad. ¿Qué quiero saber? ¿Con quién se junta? ¿Qué hizo? ¿Con quién está? ¿Cuánto tiempo? ¿Sí? Y esto parte de nuestra necesidad y no de la realidad de los chavos. Necesitamos dejarlos que mientras tengamos una conversación o una charla con ellos y estén conversando algo que para ellos es importante, evitar interrumpirlo con una serie de preguntas. ¿Y cómo fue? ¿Y qué pasó? ¿Y quién estaba? ¿Y cuándo? ¿Y qué te dijo? ¿Y qué respondió? Porque entonces este interrogatorio ya se vuelve en una conversación basada en mis condiciones y en mis necesidades y no en lo que tú necesitas comunicarme a mí. Entonces, mucho ojo con toda la parte de los cuestionamientos y preguntas que tenga que hacer, ¿sí? Ahora, es importante, como decíamos anteriormente, la parte de la empatía, ¿sí? Y empatía quiere decir como esta aceptación, esta validación, esta comprensión de lo que te está diciendo y de lo que siente. Por ejemplo, cuando te comenta algo y tú quieras decirle, qué difícil es, entiendo. Sé que probablemente nuestra jerarquía esté diferente, porque lo que es importante para el adolescente, lo que pueda representar un problema, probablemente para un adulto no lo sea. Sin embargo, no significa que no sea un problema. Entonces, a veces, hacerle saber al adolescente que lo estás entendiendo, lo difícil y lo complicado que es para él, es empatizarte con su emoción, validar su emoción y entonces lograr que estos canales cada vez se vayan abriendo más. Cuando tú estás conversando con él, es importante estar teniendo una retroalimentación corporal continua. ¿Y a qué me refiero con esto? Que mientras él te está conversando, evita interrumpirlo con preguntas, pero también con puntos de vista y juicios. Aquí necesitamos ir asentando, por ejemplo, con la cabeza, que tú digas, estoy de acuerdo, que tus gestos expresen interés, míralo a los ojos, incluso acércate en momentos, sonríe ante ciertas situaciones que él te va conversando. Es importante que tu lenguaje corporal pueda reflejar para él un interés. En eso se basa más. Quisiera compartirles que en algún momento estaba yo en clase con los alumnos y les decía que me había sucedido con mi hija y adolescente incluso, estábamos en una conversación y algo me estaba diciendo y en ese momento yo traía mi celular en la mano.
Obviamente me llega algo y en ese momento en el que estaba conversando, decido contestar. Y entonces la respuesta de mi hija empieza a hablarme de un tema totalmente ilógico, irracional a lo que estábamos hablando. Entonces me empieza a decir que si las ballenas cuando salen del agua y cosas incongruentes, y yo no me doy cuenta y le digo, ¿cuáles ballenas? Y entonces ella me dice, ¿te das cuenta como no me has prestado en ningún momento atención? Lo hice para que te dieras cuenta cuánto había cambiado yo el tema. Eso se los comparto a ellos en una de las clases y me sorprendió ver la cantidad de adolescentes que decían, eso hacen mis papás, eso también les hago yo para ver si me están escuchando. Siempre tienen el celular en la mano, o están viendo la televisión, o están en la computadora. Ellos también, así como nosotros necesitamos que cuando damos una instrucción, una orden, volteen, te vean, te escuchen, necesitan recibir exactamente de nosotros esto. Voltea, dedícale una mirada, dedícale el tiempo. Y no nada más es como un regalo. Así como el pequeño cuando lo tenemos recién nacido y lo cargas y tienes que mirarlo y lo tocas para reconocerlo, el adolescente necesita sentirse tocado, necesita sentirse reconocido para que sea validado por el otro. Es muy importante también que ante ciertas situaciones no todo el tiempo le digan qué hacer ni cómo enfrentar. Una de las características que decía Eunice con respecto al pensamiento es que los chavos ya iban desarrollando como esta capacidad de un pensamiento reflexivo y de empezar a tomar decisiones. Probablemente sus decisiones no sean las mejores, pero en ese momento esa es la decisión con la que él cuenta, esa es la decisión que él tiene para enfrentar. Cuando el chavo propone qué hacer, viene a partir desde su recurso, de qué está listo para hacer, y no viene a partir de los tuyos, de una perspectiva de adultos donde estamos viendo la situación desde otro lugar, desde otro sitio. Y obviamente nuestras propuestas para poder solucionar van a venir a partir de una experiencia de vida, de una historia de vida y de un proceso de madurez totalmente distinto, ¿sí?, del que él vive en el momento en que tiene que enfrentar. Por eso es que a veces no hacen lo que les pedimos. Y podemos darle una serie de consejos y de opiniones, pero no va a ser lo que le estás diciendo, porque la pregunta es, ¿qué tan listo está para hacerlo? No hay que olvidar que todavía desde un aspecto fisiológico los chavos no están maduros. Su lóbulo frontal todavía maneja mucha impulsividad, sus decisiones son inmediatas, su emoción incluso está conectada con el pensamiento. Sienten y piensan al mismo tiempo y les cuesta trabajo esta parte de postergar. Necesitamos llevarlos a que ellos propongan. Siempre pregúntale, ¿qué puedes hacer? ¿Qué crees que necesitas hacer? ¿Cómo puedes enfrentarlo? Si es una situación, por ejemplo, en un ámbito escolar, no le digas, yo creo que debes de ir con tu maestro, mándale un correo, pregúntale que te sume puntos, pídele un proyecto, dile, ¿qué crees que puedes hacer para poder recuperar los puntos que perdiste? Y que sea él quien haga una propuesta, porque entonces va a haber una mayor conciencia de lo que te está diciendo que puede hacer y entonces vamos a provocar una responsabilidad de acción y no te conviertes tú en el responsable, ¿sí?, de que las cosas no salgan como ellos lo están esperando, porque normalmente eso hacen. Hice lo que tú me dijiste y no me resultó. Y entonces todo el mundo se vuelve responsable de acciones que todavía le tocan a él. Y entonces vamos desarrollando una autonomía, una seguridad, un pensamiento reflexivo y esta capacidad de toma de decisión y solución de problemas. Y aunque tú sepas que no es la mejor decisión, déjalo que lo enfrente. Necesita aprender a frustrarse, necesita experimentar impotencia ante aquello que incluso no le resulta. Y entonces buscar alternativas y opciones distintas para poder enfrentar. Siempre pregúntale qué puede hacer. Esto nos va llevando a desarrollar un pensamiento de tipo reflexivo, que incluso él pueda autogestionar qué es lo que necesita hacer para enfrentar la vida. Ante situaciones de conflicto es sumamente importante no involucrar a terceras personas.
¿Y a qué me refiero con esto? Si hay una situación que necesita ser abordada desde los papás, se quede limitada en los papás. Evita exponer ante amigos, ante familiares, situaciones que para él representen un conflicto y que aparte le pidas a una tercera persona que tenga una intervención que lo haga exponerse y avergonzarse ante situaciones que sabes que no está listo para manejar. Manejar a un adolescente no es que sea complicado. Lo que sucede es que lo manejamos desde nuestros intereses, desde nuestras necesidades y desde nuestras posiciones. Y lo que queremos hacer en este espacio es invitarlos a ustedes a que te conectes en un mundo con él. ¿Qué es lo que está necesitando? ¿Qué es lo que él está viviendo? Y a partir de estas situaciones, entonces empezar a generar. Necesitamos crear adolescentes responsables de sí mismos, capaces de poder enfrentar y de hacer diferentes situaciones. Si no, lo único que voy a hacer al quererle decir cómo solucionar, cómo enfrentar, cómo arreglar y qué tienes que hacer, es crear seres humanos dependientes, seres humanos en donde el mensaje que le mando es: me sigues necesitando a mí para ser independiente. Y luego viene la pregunta de ¿por qué no sabe hacer las cosas por sí mismo? ¿Por qué tengo que estar a un lado de él tomando una clase? ¿Por qué tengo que acompañarlo a todos lados? Porque no sabe enfrentar. Pero ¿qué tal cuando está con sus amigos? ¿Qué tal cuando tiene que ir a una fiesta? ¿Qué tal cuando tiene que...? ¿Por qué? Porque el niño la capacidad la tiene. No la frenemos, no la llevemos. Desde nuestro manejo es lo que va a ir generando posibilidades. Que nuestra forma de educar sea dar posibilidades. Regalar posibilidades para el éxito, sí, pero también para equivocarse. Agradecemos este espacio y este tiempo que nos están regalando, pero sobre todo que regalan a sus hijos, porque es como inyectar otra visión de las cosas y permitirme, ¿sí?, también contactarme con él de una manera totalmente distinta. Agradecemos, sí, tanto mi compañera Eunice como yo, este espacio regalado. Eunice. Sí, Olga, yo creo que una de las cosas importantes es acercarse al adolescente, tratar de conocer su mundo, pero ir desde la parte de conocerlo como tal, ir sin juicios, ir sin críticas, ir y permitirle a él que nos presente, que nos lleve a su mundo, conocer sus gustos desde la música, desde la comida, desde las películas, las caricaturas que ven, sus amigos, la manera incluso como se expresan entre ellos, permitirles esa parte, porque esto nos va a permitir a nosotros poderlos conocer bien y partir de ahí para lo que nos comentabas hace un momento, ¿no? El poderlos llevar, guiar de la mejor manera desde la propia necesidad del adolescente y no desde la necesidad que tenemos a veces como adultos. No me queda más que agradecer este espacio, agradecerles a ustedes que hayan estado con nosotros y sobre todo invitarlos a que sigan de la mano con sus chicos, sigan también de la mano con nosotros en el colegio y que este periodo, este tiempo, lo podamos pasar de la mejor manera posible. Gracias.